¿Se acuerdan ustedes del alcalde de Rancagua? Uno de los tantos alcaldes que resultó reelecto y más aún teniendo a su haber un proceso judicial. Pues bien, fue condenado por delitos de abuso sexual, delitos que ocurrieron en un contexto terrible y que además se encontraba, como les decíamos recién, en medio de un proceso judicial que eran estas famosas licencias de conducir entregadas al plantel de Colo-Colo. En ese proceso se encontraba el alcalde, fue reelecto y además se encuentra ahora, ya que él termina renunciando a su cargo, con esta condena por el delito de abuso sexual. Estamos en contacto con Marisol García, que es abogada de la víctima, y Marisol nos va a contar un poco. Fue súper complejo este proceso, Marisol. ¿Cómo estás? Buen día. La víctima fue amedrentada. Hubo aquí un tema de matonaje bien importante, ¿o no? Mira, acá yo te diría que más que un amedrentamiento directo, fue más bien la posición que se encontraba ella respecto del agresor en este caso. Para nosotros fue muy difícil llevar adelante este proceso por múltiples factores, ¿ah? Fíjate que uno de los factores fundamentales que te diría yo que ocurrió durante el transcurso del juicio dice relación con el hecho de que los testigos que él presentaba o que eran parte, digamos, del contexto de su defensa, eran todos funcionarios municipales, por cierto, que se encontraban en el mismo ámbito, digamos, situacional que él, y que además posteriormente iban a ser testigos de otra causa, porque no sé si tú lo recuerdas, pero en este caso la víctima junto con su hermana, fueron condenadas por el delito de injurias. Sí. Porque al momento de enterarse la víctima, de su hermana más bien, de esta circunstancia y la indignación que esto le produce, hicieron una funa por las redes sociales, hecho que por cierto no es un hecho que uno pueda justificar bajo ningún Lógico. respecto, pero que sin embargo era la única, el único, digamos, la única herramienta que ellas sentían que tenían en ese minuto, conjuntamente con la denuncia y hacer todo el proceso del abuso en contra de ella, para poder alertar a las eventuales futuras víctimas u otras que pudiesen aparecer. De hechos de esta naturaleza. Y ellas entendieron que era un hecho de interés público darlo a conocer. Y fíjate que en ese contexto aparecieron otras víctimas. Otras víctimas. Entonces, la verdad es que se produjo una situación muy compleja porque, por un lado, ellas estaban siendo sentadas en el banquillo de los acusados, tuvieron que enfrentar un juicio por injuria, fueron condenadas en un juicio por injuria. Y además, digamos, había una persecución criminal en contra de este funcionario municipal en ese momento, de la Municipalidad de Nancagua, que posteriormente, digamos, se postuló alcalde y salió alcalde electo. Entonces tú comprenderás que el contexto en el que se produjo esto fue bastante complejo. Marisol, hago la corrección. Él era director de tránsito, Sí, no era alcalde, era director de no, tránsito y estaba formalizado por el tema de las licencias de conducir al plantel de Colo-Colo. No, no era alcalde correcto, en ese momento. así es, De ahí así se es, mira, repostula alcalde. así es. Lo que te iba a preguntar, a mí me tocó reportear hartos juicios de delitos sexuales y me imagino que en el tribunal tuvimos el desfile de declaraciones de que esto era mentira, que no había cómo comprobarlo, que no había un video que mostrara el abuso, que la víctima estaba enamorada del victimario, que ella está loca. Y a todo esto, que ya viven las víctimas de delitos sexuales, que es una habitualidad en todos los juicios, le tenemos que sumar que todos los testigos, como nos decías tú recién, son subalternos del victimario. Mm. Sí, mira, la verdad es que todos esos hechos, todo eso que tú mencionas, son parte de las complejidades en este tipo de delitos, pero particularmente en este caso, evidentemente, los funcionarios que eran los que decían que no habían visto nada, que no había ocurrido absolutamente nada, no solamente se contaban en el contexto, digamos, de ser en ese momento funcionarios municipales al igual que él, sino que además también se produce una situación que es altamente compleja, ¿ah? Porque prácticamente
todos los delitos sexuales, la víctima enfrenta una gran dificultad que dice relación con el hecho de que no se atreven primero a denunciar por miedo, Sí. por vergüenza o por falta de confianza en las instituciones. Pero además, en este caso, que fue, digamos, una condena por abuso sexual por sorpresa, supone una idea de ser víctima en un contexto absolutamente inocuo, es decir, un Claro. contexto en el que tú no te esperas ser víctima de un abuso sexual, pero además en las dependencias de la municipalidad, en el contexto de estar haciendo, digamos, un examen psicométrico, y la verdad es que uno se pregunta realmente cómo es posible que hechos de esta naturaleza hubiesen ocurrido y aparentemente habían ocurrido en muchas otras oportunidades con anterioridad toda vez que aparecieron, como te comentaba, otras víctimas dando cuenta de los mismos hechos, en la misma municipalidad, ante el mismo funcionario y en las mismas circunstancias. Marisol, sabes que lo que tú nos dices es súper importante también para graficar, porque en el último tiempo, con tanto caso que ha habido de delitos sexuales, hemos visto mucha gente que muy livianamente dice, ¿por qué siempre se le tiene que creer a la víctima? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Y tú aquí expones algo que es súper clave. A las víctimas de delitos sexuales nadie les cree. Nunca nadie les cree. Por eso se demoran no sé cuántos años en denunciar, por eso cuesta tanto que una víctima de delito sexual denuncie, porque la presión que viene encima es gigantesco. Y casos tenemos para tirar para arriba. O sea, las nietas de Eduardo Macaya tuvieron que grabarlo realizando los actos para que le creyeran, para que a ellas les creyeran. Vamos, no sé, el caso Caradima. Nadie les creyó. ¿Te acuerdas que apenas dijeron, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo ellos no se van a resistir? Y tú te das cuenta que habitualmente estamos viendo que, claro, a las víctimas primero les cuesta mucho darse cuenta de lo que pasó, asumirlo, después de eso es denunciar y después de eso es enfrentar el juicio. Y en este caso en particular, tú tienes que la forma en la que trataron de desacreditar a las víctimas que tú representas fue brutal porque llegaban funcionarios uno tras otro y que además, me lo está diciendo acá nuestro editor que le agradezco nuevamente, fueron víctimas de agresiones por cercanos al victimario, al condenado, que era el alcalde. Mira, lamentablemente, si tú te das cuenta, la posición de desmedro, la desigualdad que existía entre estas víctimas en relación al agresor era enorme, enorme. Y por eso es que hubo muchísimas otras víctimas, como te digo, que no pudieron dar a conocer estos hechos, no se atrevían a denunciar, porque evidentemente es el único funcionario, piensa tú que Nancagua es una municipalidad, digamos, en una zona relativamente rural donde van muchas personas que viven cercanas, digamos, a ese contexto, y en las que en definitiva se tenían que encontrar con el mismo funcionario cada vez que iban a renovar licencia. Además, Más el encima. nivel de injerencia que tiene este funcionario es impresionante. Ahora, respecto de las víctimas, eso que tú mencionas que es muy importante, esto de cómo podemos creerle a una víctima de abuso sexual. Fíjate que lamentablemente es necesario generar en el ámbito procesal lo que se llama un anillo corroborativo de evidencia que permita a través de otros elementos poder acreditar que efectivamente el abuso ocurrió. Claro. Sobre todo cuando estamos en contextos de esta naturaleza. Fíjate que ese anillo corroborativo nosotros lo pudimos conseguir gracias a la existencia de la intervención de una psicóloga, que normalmente son los que intervienen en estos casos, las declaraciones Claro. de la familia, en fin. Pero fíjate que todas esas declaraciones siempre son testigos de oídas, que le escucharon a la Claro, si víctima, el porque abuso la víctima nunca se le va a producir en un contó. lugar público. Por supuesto, pero Claro, fíjate que en este caso en particular, el parte del anillo corroborativo para nosotros, que fue muy importante, fue haber detectado que este hecho venía ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como las víctimas no habían denunciado antes, se había generado este círculo de la impunidad claro. que permite que los agresores sigan cometiendo este Marisol, tipo de delitos y por lo tanto se prolonga el trauma de las víctimas de delitos sexuales, afecta su salud mental y crea un ambiente de inseguridad, claro. porque la Marisol, impunidad justamente genera esa sensación de inseguridad. exactamente.
Te agradecemos el contacto, ¿ah? Muchas gracias Muchas gracias. por contarnos la historia de las víctimas de este caso y además reafirmar lo que sucede con muchas víctimas de abuso sexual y de delitos sexuales en este país. Te lo agradezco. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias.